Hola, quien quiera que sea que vaya a escuchar esto, estás en Bizuhabla, el podcast donde cojo un montón de pensamientos arremolinados en mi mollera y me dispongo a soltarlos para vosotros. Acomódate y espero que mi voz te acompañe gentilmente durante un ratito, ya sea que estéis dibujando, programando, estudiando, farmeando o cualquier cosa que estéis haciendo para pasar el tiempo. ¿Qué temas vamos a tocar hoy? El pseudoensayo del día va a tratar sobre los villanos en la ficción. Voy a hablar un poco de qué considero un buen personaje, un buen villano. Voy a intentar diferenciar un poquito entre villano y antagonista, que puede parecer términos similares, pero tienen algunas diferencias, y miraré de exponer algunos de mis villanos favoritos, que esto pues siempre puede acabar siendo un foco interesante de debate. En cuanto a actualidad, me temo que no he encontrado demasiada cosa interesante esta semana, así que vamos a ver de forma algo más resumida 3 noticias del mundo de la videojuegación que me han llamado la atención, empezando por Kingdom Hearts, siguiendo con tema carcasas de la Play 5 y acabando con Stardew Valley a ver qué ha ocurrido en el sector. Iba a meter el primer tema de la zona extra en actualidad, pero he querido aprovechar para meter un poco mi experiencia con cierta autora que en breves va a volver a publicar un manga. Vamos a hablar de Kabi Nagata y de mi experiencia con su obra, que es un tema con el que no creo que hubiera podido llenar la parte del ensayo, pero que creo que puede dar para un ratillo de expresar mi admiración por el trabajo y la figura de esta autora. Y finalmente una segunda zona extra porque este sábado 13 de febrero he cumplido 25 años ya, un cuarto de siglo, y quería aprovechar para hacer un poco de balance de este último año, de las expectativas que tenía y de lo que ha acabado siendo, a ver qué tal ha ido en general. Dicho todo esto, empezamos. Los villanos son en muchas ocasiones los personajes favoritos de la gente, ya sea porque por algún motivo acaban empatizando con sus ideales o su trasfondo, porque simplemente disfrutan del carisma que suele rodear a sus figuras, o directamente porque a excepción de algunas obras, saben que por lo general es un personaje que va a acabar perdiendo ante el personaje protagonista física o moralmente, a veces ambas. Y se emocionan ante la incertidumbre de cómo se va a llevar a cabo dicha victoria y les gusta ver cómo esa figura en muchas ocasiones malvada se lo pone difícil a nuestros héroes. Pero antes de empezar a hablar de qué creo que hace un buen villano, creo que es importante aclarar qué creo yo que hace bien a un buen personaje, que es un término que por mucho que la gente se esfuerce por objetivizar, ya lo siento, pero es algo que acaba dependiendo mucho de cada persona. Si me preguntáis a mí qué es un buen personaje, diría que va un poco por capas, pero lo primero y más importante para mí es que, salvo contadísimas excepciones, el personaje no presenta incoherencias a lo largo del transcurso de la historia. Creo que casi todos estamos de acuerdo en esto. Si tengo un personaje pacifista, es raro que de la noche a la mañana decida que quiere matar a todo el que se encuentre, o que alguien que no ha tenido entrenamiento militar en su vida coja un arma por primera vez y sea un Robin Hood de la saga 47. Este tipo de incoherencia suele darse en su gran mayoría en los mangas neketsu o similares, donde un enemigo que tenía una ideología fuertemente marcada la cambia porque le dicen 3 palabras bonitas, y le conmueven tanto que de ahí en adelante se pasa al bando de los buenos. Creo que los 2 ejemplos más grandes de series que abusan de este recurso serían Naruto Shippuden y sobre todo Fairy Tail, si hablamos de series famosas, grandes, que están en el imaginario colectivo. En el primero todos sabemos exactamente de qué caso estamos hablando. Por si acaso, alerta spoiler, lo dejaré por aquí. Puedes pasar al minuto que aparece en pantalla si quieres. Pain es un personaje del que solo sabíamos que tenía un complejo de Dios por tener unas capacidades extremadamente raras y poderosas, y que quería dominar el mundo para conseguir una paz eterna mediante el control absoluto de armas de destrucción masiva. Naruto le parte la boca a los 6 Pains y llega hasta Nagato, el que los controla a todos, y tienen una charla sobre Jiraiya en la que Naruto le dice algo en plan «No me rendiré al buscar la paz que quería Jiraiya» o algo así. Y la persona responsable de la aniquilación completa de Konoha de repente decide que eso es suficiente argumento como para revivir a todos los que había asesinado haría como 1 hora, 2 horas. Esto no es una redención paulatina en la que un personaje se debate moralmente durante un tiempo hasta llegar a la conclusión de que estaba equivocado para cambiar de bando. Esto es que un personaje renuncia a toda su ideología, la cual era su sello de identidad principal, porque el guión requería que los personajes a los que había matado tenían que estar vivos. Y hay un consenso en el fandom de que es una decisión que sabe un poco a mierda. Hay otras por el estilo en la serie, como Obito, Orochimaru. Y por Dios, no me hagáis hablar de Sasuke. Hola, soy Sasuke y primero quería matar a mi hermano por venganza, luego quería destruir Konoha por venganza contra mi hermano que en realidad era bueno, y luego decido que me preocupo por la villa y tengo que reconstruirla por completo haciendo el golpe de estado que mi familia no pudo llevar a cabo, destruyendo todo lo que construyeron mis antepasados para asegurarme de que el gobierno con mano de hierro desde las sombras para que no haya desigualdades, y cuando alguien las provoque, lo mato. ¿Me dejáis ser Hokage? Y solo se detiene.
una vez se encuentra con una fuerza equivalente a la suya que le puede parar en seco, porque Naruto llega a no estar ahí y Sasuke se convierte en caudillo. Luego se parten la boca y ahí ya sí, cuando los dos están mancos y Sasuke ve que está jodido si vuelve a intentarlo, ahí ya sí que deja de intentar ser un puto terrorista y decide ser bueno y útil para la villa. Pero en fin, el caso con Naruto es que hay menos evangelizaciones de las que recordaba, pero son tan sonadas que entiendo perfectamente por qué la serie tiene al ninja butanero como el evangelizador, porque la verdad es que viene tela. Luego en Fairy Tail tenemos el caso un poco contrario. Tenemos que si aparece un villano, sabemos que hay un 80-90 probabilidades de que o en realidad sea bueno y se está haciendo pasar por enemigo, o directamente acabe ayudando al bando de los héroes una vez se haya enfrentado a los protagonistas. De verdad, no he visto en mi vida una serie con el gatillo tan flojo para hacer cambiar de bando a alguien como esta. Es completamente absurdo. Geralt y la gente de la Torre del Cielo o siempre fueron buenos o buenos después de una paliza. Los de la Isla Galuna les parten la boca y se unen a un gremio. Laxus y los Luxitos les parten la boca y se vuelven buenos. Oración 6, todos buenos menos el que se muere. Los de Edoras les parten la boca y se vuelven buenos. Grimoire Hart, 2 muertos, el resto buenos. Sabertooth, buenos tras paliza. Al final, los únicos que salen un poco de esta tónica son Tártaros, que creo recordar que no había ninguna evangelización, y el del Imperio Álvarez creo que solo cambio de bando un poco porque sí, Irene, pero para cuando llegas a ese punto ya te has comido tantos cambios de bando gratuitos que es que te da completamente igual. Yo no sé qué le pasó a Mashima después de Raid, pero en fin. Creo que el punto ha quedado claro. Si un cambio no está motivado por algo más que una charla rápida y una partida de boca, igual es que el autor no acaba de saber cómo llevar a cabo una evolución a buen ritmo. Por poner un ejemplo de una serie en la que las incoherencias no solo no molestan, sino que son parte intrínseca de la experiencia, diría que Bobobo es el mejor exponente de eso, pero Bobobo, pues, o te gusta o lo odias. O sea, si ves un capítulo de Bobobo te puedes hacer perfectamente una idea de lo que te esperan los 75 siguientes. Como no conecte, estás jodido, así que lo dejamos ahí como una posible excepción, pero entiendo perfectamente que haya mucha gente a la que no le guste. A partir de aquí, el único punto importante que creo que me queda sobre qué define a un personaje como bien construido es un poco si cumple con la función que toca cumplir en la obra en la que está. Esto puede ser un poco extraño dicho así, porque es normal que penséis, pero Bizu, ¿cómo voy a saber la función que se supone que tiene que cumplir un personaje? El personaje siempre cumple con su función porque no puede existir fuera de su obra. Y todo lo que hace en la misma es la función que tiene que cumplir. Y eso es una afirmación correcta, hasta cierto punto. Por supuesto, a nivel de argumento, un personaje siempre hace lo que hace en su obra, no puede no hacerlo. Estrictamente hablando, si un personaje falla al cumplir lo que se supone que tenía que hacer, podemos decir que esa era su función, no tener éxito en su misión. Sin embargo, me refiero más a desde un punto de vista temático, sobre si las acciones de los personajes cumplen con el mensaje que la obra está intentando dar. Por seguir con la obra anteriormente mencionada, voy a dar un ejemplo de personaje que creo que sí cumple muy bien con el mensaje de su obra, y otro que no tanto. Vamos a volver a hablar de Naruto. En Naruto hay 2 temas que sobresalen por encima de todo. La serie da el coñazo constantemente con la voluntad de fuego, con ceder el testigo a las nuevas generaciones, con la manía de que el ciclo debe continuar, toda la pesca. Y el personaje que creo que mejor lleva a cabo su función al respecto es Itachi. Itachi se convierte en un criminal a ojos de la población de Konoha con tal de proteger aquello que sus antepasados habían logrado construir. Y una vez llegó a un punto en el que no pudo seguir cumpliendo con su misión, le dio a Sasuke sus poderes y sobre todo su voluntad para poder continuar con el testigo. Por mucho que Sasuke luego pues hiciera un poco lo que le saliera de los huevos. Otro mensaje que la obra se esfuerza por promover una y otra vez es que una persona sin talento puede llegar a ser igual de buena en su campo a base de puro esfuerzo que alguien con un talento innato. Y creo que no hay personajes que ejemplifiquen peor esto que los 2 protagonistas. Que Naruto aún se salva un poco porque a veces se le ve entrenando, pero Sasuke, no me puedes intentar vender que el esfuerzo es más importante que el talento si luego los 2 protagonistas van a ser los personajes más poderosos de la serie por poderes que han conseguido un poco por qué razones.
Esto rompe por completo el mensaje que estás intentando vender. Todos y cada uno de los poderes de Uchiha son regalados. Y los de Naruto no son regalados, pero... Sí que el tema del esfuerzo se pierde un poco cuando el personaje es especial porque tiene un suministro ilimitado de energía en forma de monstruo en su interior, porque se lo puso ahí un señor cuando nació. Pero bueno, después de toda esta chapa, ¿qué creo que es un buen villano? Sencillamente, creo que no hay villano con el que yo disfrute más que con aquel que sirve no solo como obstáculo final del héroe, sino como contrapunto ideológico del mismo. Pocos enfrentamientos finales me parecen más interesantes que aquellos que llevan implícito un choque de dos ideales que tienen un fin común, pero difieren en las implicaciones que tiene llevar a cabo el plan. Y si os dais cuenta, no estoy usando los términos protagonista y antagonista para hablar de esto, porque aunque son términos que se suelen asociar con héroe y villano respectivamente, debido a lo acostumbrados que estamos a este tipo de narrativa, no siempre tienen por qué ser sinónimos. Un protagonista no es más que el personaje en el que la acción se centra de forma principal, mientras que un antagonista simplemente es todo personaje que se opone a los objetivos del protagonista o su grupo. A su vez, un héroe no es más que un personaje que asociamos con nuestro concepto de lo que es el bien, mientras que un villano es todo aquello que asociamos con nuestro concepto del mal. El ejemplo más claro que se me ocurre es Death Note, que por mucho que se pueda debatir que Light puede ser un villano o no, no deja de ser alguien que está llevando a cabo asesinatos en masa, y por tanto, a ojos de la policía y de L, y si me preguntáis a mí, coincido con ellos, es el villano de la obra. El antagonista de Death Note es quien tiene como objetivo detener a quien está llevando a cabo dichos asesinatos, y eso les convierte en los héroes de la historia. Son conceptos con los que es muy interesante jugar, y el hacer que en una historia no haya unos protagonistas muy buenos y unos antagonistas muy malos, sino centrarse más en que todo se mueva por una escala de grises, por lo general suele hacer que esa historia sea más interesante para mí. Pero de nuevo, para mí, el villano de una obra debe, por definición, oponerse a los intereses de los héroes y, como ya he dicho, ser un contrapunto de los mismos. Un ejemplo perfecto lo encontramos en One Piece, Luffy y Barba Negra. Ambos coinciden en la definición de lo que se supone que es el rey de los piratas, siendo que es el hombre más libre del mundo, aquel que no puede encajar en una sociedad establecida debido a las ataduras que ésta supone. Y por tanto ambos se hacen a la mar en busca de lograr esa libertad que tanto anhelan, coincidiendo los dos en la importancia de los sueños en la vida de un hombre y en arriesgar la vida por los mismos, como se puede ver en la conversación que tienen ambos en Haya. Sin embargo, los dos personajes difieren mucho en las metodologías a emplear para lograr su objetivo. Mientras que Luffy es alguien que se preocupa mucho por sus semejantes y es incapaz de quedarse sin actuar ante las injusticias causadas por los abusos de poder, Barba Negra es alguien bastante más cruel y maquiavélico, a quien no le importa usar a la gente y luego traicionarla para cumplir su objetivo. Es muy fácil darse cuenta de que las tripulaciones de ambos son contrapuntos la una de la otra. Y es muy interesante ver cómo se va construyendo una rivalidad entre ambos capitanes debido a sus acciones durante el transcurso de la historia, siendo Barba Negra el principal causante de la muerte de Ace, y siendo Luffy el novato que se está empezando a hacer un hueco entre los grandes nombres del Nuevo Mundo justo después de que Barba Negra irrumpiera con fuerza en el mismo tras asesinar a Barba Blanca. Los dos personajes son dos caras de una misma moneda, y es esa similitud en el objetivo lo que hace que sus diferencias metodológicas planten en el espectador el deseo de que en algún momento colisionen y se enfrenten para ver cuál de los dos es más digno de ese trono que persigue. Aún así, por mucho que me guste que el héroe y el villano sean contrapuntos el uno del otro y se muevan en una escala de grises, hay veces en que directamente solo me gusta sentarme a disfrutar de una historia simple en la que el malo es muy malo y el bueno es muy bueno y se enfrenten y apagar el cerebro y ponerme a ello. Pero en esos casos es muy importante que la obra pueda sostenerse por sí misma, aparte de dicha enemistad. Dos ejemplos bastante diferenciados serían Diamond is Unbreakable, la cuarta parte de JoJo's Bizarre Adventure, y Avatar The Last Airbender, la serie, no esa cosa abominable que se atreven a llamar película. En ambos el objetivo final es llegar hasta el villano y derrotarle para evitar, en un caso, que siga con sus asesinatos en masa y en otro que acabe por conquistar los países que le quedan. Pero en mi caso lo que me enamora de ambas series acaba siendo el plantel de personajes que llevan sus historias. JoJo en general es una saga bastante histriónica, por llamarla de algún modo.
es muy única, tanto en lo variopinto de los diseños de sus personajes, como en los manierismos a la hora de expresarse, como en los combates de los usuarios de stand. Y es ese mismo histrionismo, tanto lo que acaba por enganchar al fan que aguanta lo suficiente como para acabar aceptando la narrativa que nos plantea Araki, como la que acaba de ahuyentar a quien intenta meterse en la serie y no acaba de conectar con el envoltorio que la rodea. Yo soy parte del primer grupo, conmigo conectó enseguida, y pongo Diamond is Unbreakable como ejemplo concreto porque creo que es la mejor saga para hablar de un villano gris, lo bastante oscuro, en lugar de negro. Kira no deja de ser un asesino en serie, y por supuesto que el objetivo de Yosuke y su pandilla es atraparlo y evitar que continúe con su reguero de muertes. Pero lo interesante no es solo ese enfrentamiento final, que todo se ha dicho, es la hostia, sino el cómo funciona la pequeña ciudad en la que viven, Morio, casi como personaje en sí misma. Es muy curioso ver cómo se nos plantea esta saga casi como un slice of life, a diferencia de las sagas anteriores en las que la narrativa era un viaje del héroe, narrativa y literalmente, mientras que aquí toda la acción ocurre en una pequeña ciudad con la que nos vamos familiarizando con cada nuevo suceso. Creo que buena parte del fandom conecta mucho con esta temporada por el contraste entre esta y las 3 primeras partes, pero también por cómo al limitar tanto el radio de acción de los personajes acabamos encariñándonos más con ellos, tanto con los protagonistas como con los secundarios. Diamond is Unbreakable se esfuerza porque acabemos conectando con todas esas pequeñas historias que ocurren en esa pequeña ciudad. Y creo que esa es la clave para que al final queramos que el grupo protagonista acabe atrapando a Kira, el principal disruptor de esa entidad tan familiar que es Morio. Por otro lado, en Avatar es cierto que el objetivo principal de la Avatar Gang es detener a Ozai y Azula. Pero al final es una historia de maduración personal y de cómo un niño de 12 años tiene que aprender a lidiar con la responsabilidad de ser aquel destinado a salvar el mundo. Es una obra que nos habla de cómo repartir dicha responsabilidad y no tener que cargar con toda sobre nuestros hombros, y es delicioso ver cómo Aang va consiguiendo cada vez más y más amigos y aliados mientras Azula se va quedando más y más sola hasta acabar cayendo en una locura que acaba siendo su perdición, todo por culpa de su ego desmedido. Lo más interesante no es la lucha final, aunque de nuevo, tanto el combate contra Ozai como el Agni Kai de Azula y Zuko son impresionantes, sino el viaje literal y personal que llevan a cabo tanto Aang como el resto del grupo, ya sea Katara aprendiendo a ser más flexible y perdonar a quien se lo merece, Toph aprendiendo a trabajar en equipo y a no hacerlo todo por sí misma, Zuko y toda su maravillosa historia de redención, Sokka aprendiendo a ser el líder que él mismo se creía que era al principio de la serie, Aang aprendiendo a ser un avatar digno y resolviendo la situación sin tener que traicionar su pacifismo, o Iroh siendo simplemente el puto amo en cada plano en el que sale en pantalla. Y al final es con eso con lo que me quedo de Avatar, más que con las coreografías de combate o el humor, con ese maravillosísimo grupo de personajes llenos de carisma que llevan esta historia, que es un placer de ver durante cada uno de sus fotogramas. Por cerrar el tema con más ejemplos de villanos que me gustan mucho, podemos empezar sin salir de Avatar con Azula, que como ya he dicho me parece un contrapunto muy interesante tanto de Zuko por motivos obvios, como de Aang, por lo que he comentado antes, y ver cómo en algunos capítulos se muestra el cómo no puede ser normal, ya no solo por ser de la realeza, sino por cómo sus mommy issues la hicieron convertirse en básicamente un monstruo, precisamente para poder lograr ese reconocimiento materno que siempre sintió que le faltaba. El capítulo de la playa es el ejemplo más obvio. Es difícil no darse cuenta de lo que destaca por sobre los demás y cómo lo que le faltaba para acabar de ser una líder nata más que una dictadora en el trono de fuego es cómo sus problemas personales le impiden ser todo lo carismática que debería ser para con el pueblo, hasta el punto en que ella misma nota y es consciente de que no puede ser como el resto porque nunca se le ha dado esa oportunidad. Y es gracias a ese trasfondo que es el mal bicho que es en la actualidad, convirtiéndola no solo en una antagonista maravillosa, sino en una villana a la que da gusto ver cómo derrotan. Un ejemplo que para mí está en el mismo espectro de grises que Azula sería Makishima de Psycho Pass, que al principio me parecía un villano tipo terrorista que buscaba escudarse en una supuesta visión artística para justificar sus crímenes, pero que tras el incidente de la nave acabó convirtiéndose en uno de mis personajes favoritos de la serie. Es muy típico que este tipo de personajes acaben sucumbiendo a la voluntad de un ente superior que le promete un mayor poder para poder ver cumplir su objetivo, en este caso un ascenso social de la hostia. Y cuando la jefa de policía revela la verdad y le concede a Makishima la posibilidad de ser parte del sistema civil, yo ya estaba pensando que la serie iba a ir porque este aceptaría y el drama iba a estar en que Kogami tendría que afrontar el hecho de que el criminal al que llevaba tanto tiempo persiguiendo obsesivamente ahora era su superior. Pero me sorprendió mucho ver lo aferrado que estaba Makishima a su ideal de destrucción del status quo, ya que si simplemente se unía a aquella sociedad que le había dado la espalda no iba a arreglar nada, y decide continuar con su plan. Además, he de decir,
Makishima tiene uno de los finales más memorables que he visto en un anime. De verdad que si no habéis visto Psycho Pass os recomiendo echarle un vistazo solamente por esa escena en concreto. Es crema de la buena. Ahora, por poner ejemplos un pelín más neutrales, diría que están los homúnculos de Fullmetal Alchemist, del manga y de Brotherhood. Me parecen infinitamente más interesantes que Father en todos los aspectos. Es increíble cómo se puede llegar a humanizar tanto a 4 de ellos y los pedazos antagonistas que son casi todos. De hecho, tengo mis reservas con considerar a Grid un villano, sobre todo viendo la gran evolución que sufrió mientras estaba en el interior de Link. Y es que hasta los menos interesantes, siendo estos Last Sloth y en mucha menor medida Gluttony, acaban cumpliendo su papel de forma más que sobresaliente. Last interpretó su papel y se acabó. No se le tuvo que mantener en la serie de forma forzada. Sloth casi diría que es el más importante en los planes de Father, porque a pesar de ser el más plano de todos ellos, es quien crea el círculo de transmutación, y Gluttony, pues, en general no hay mucho que decir de él, salvo que es una mala bestia. De nuevo, probablemente sea el menos interesante. Y de los otros 4 ya hablé en el vídeo de la muerte en el anime, así que si queréis podéis echarle un vistazo, guiño guiño. Y por poner un ejemplo que me gusta mucho, en el que el villano no es un personaje como tal, sino una entidad abstracta, vamos a irnos al videojuego Doki Doki Literature Club. ¡Bizu, pero la villana es Mónica! Me explico. Ciertamente, durante el transcurso del juego vamos viendo cómo Mónica va asesinando indirectamente a todos los personajes con los que vamos siguiendo rutas, debido a que el juego no tiene programada una ruta para ella. Pero no estamos hablando de que las asesine en el juego, sino que borra los puñeteros personajes de los archivos. Al final, todo el universo es borrado por ella para que el jugador y ella se queden conversando eternamente en el aula donde transcurre el juego. Y la manera de ganar, si se le puede llamar así, en Doki Doki es borrando el archivo de Mónica, causando así la muerte in-game del personaje y pudiendo empezar una nueva ruta sin ella. Sin embargo, en esta nueva ruta no tardamos en darnos cuenta de que algo está mal. Sayori es la nueva presidenta del club y todo parece transcurrir con normalidad, hasta que vemos cómo Sayori empieza a hablar sobre que ha tomado conciencia propia y sabe que están dentro de un videojuego. Una vez pasa a ser la presidenta, te revela que sabe todo lo que ha ocurrido con Mónica y empieza a comportarse como ella, llegando a amenazar con cometer los mismos actos que ella hizo, como borrar el resto de personajes para poder quedarse sola con el jugador. Y cuando va a llevar estas acciones a cabo, el espíritu o la voluntad de Mónica aparece para evitarlo, y tras borrar el personaje de Sayori, suena una canción que la antigua presidenta compuso mientras saltan los créditos de juego. Tras los créditos sale una nota de agradecimiento de Mónica, que dice que disolvió el club de literatura porque no había felicidad en él. En otras palabras, el villano del juego no es Mónica, no es Sayori, no es el jugador, es el propio puesto de presidente del club de literatura. O más bien, me atrevo a ir un paso más allá, aunque esto puede ser una completa sobrada por mi parte. Diría que el villano de este juego no es otro que la autoconciencia. Es decir, al hecho de que llegar a dicho puesto causa que el nuevo presidente separe a su yo del mundo en el que vive, el propio Doki Doki. Y esta toma de conciencia personal como una entidad no real es lo que le acaba causando al presidente problemas mentales, como depresión, psicopatía o llegar a un estado de locura. Cuando empecé a jugar al juego, os juro que no me esperaba en absoluto que el final me llevara a una realización tan de la droga porro, pero sinceramente, solo por todo lo que me hizo comerme la cabeza, ya lo considero como uno de los mejores villanos que he visto en una obra ficticia. Y bueno, dicho todo esto, que al final me he alargado un pelín más de lo que quería, vamos a ir con los temas de actualidad en videojuegos que me han parecido interesantes, que para contrastar un poco van a ser más bien cortitos. Vamos allá. Primero, la saga Kingdom Hearts va a salir para PC en distintos packs. El pack 1.5 más 2.5 HD a 50 pavos y luego el 2.8, el Kingdom Hearts 3 más el Remind y el Melody of Memory a 60 pavos cada uno. Yo voy a decir una cosa, he sido fan de Pokémon toda mi vida y os puedo asegurar que de que os meen en la boca y os digan que es vino blanco, se sale. No puedo entender cómo pretenden que la gente pague 230 pavos por jugar otra vez a los puñeteros Kingdom Hearts estando mucho más baratos en la tienda de Sony. Que hay un pack de los 3 primeros a 27 euros, colega, y aún menos puedo entender el cómo la gente se los va a alcanzar todos. Es que lo ve venir, me cago en todo.
Pero bueno, si a alguien le interesa, que me consta que hay bastante gente ansiosa por poder jugar a Final Fantasy Cosplays Disney en PC, sale el 30 de marzo. Todo vuestro. Como al respecto no tengo mucho más que añadir, vamos allá con el tema de dbrand y sus cojones como campanas. La cosa es que no sé si sabéis que Sony se ha ido poniendo un poco nazi con el tema de las carcasas que algunas compañías ofrecían para cambiar las que vienen con la PS5 de fábrica, porque hay mucha gente que las considera tope feas. Sony ha demandado unas cuantas de estas empresas, muy probablemente porque en el futuro quieren sacar sus propias versiones, aunque no hay nada confirmado. Pues no va de brand y no solo saca sus propias carcasas que se han agotado ya un par de veces, sino que va y pone en su página web un letrerito debajo de donde pone carcasas negras en el que dice "Come on, sue us", o sea, adelante, demándanos. O sea, hay dos cosas que se pueden ver desde el espacio. Una es la muralla china y la otra son los huevos de estos señores. Pero por favor, tío, ¿que Sony? ¿Que no es la tienda del chino en la esquina? ¿Que es una empresa millonaria? ¿Que si quiere te jode la vida? En fin, habrá que ver cómo avanza la cosa, pero es la primera compañía así grande que le planta cara a Sony con lo de las demandas, así que veremos qué tal. Pero por el momento lo que es el duelo moral para mí ya lo ha ganado dbrand. O sea, esto no es meterse en la boca del lobo, esto es ir a una puñetera lobera después de bañarte en salsa barbacoa. Pero en fin, vamos con el último tema, que es la mega actualización de Stardew Valley, la 1.5, ya disponible en consolas. Esta actualización que mete cosas como un cooperativo local, un modo de granja nuevo situado en la playa, personalizaciones de diversos aspectos del juego, como las recompensas de las minas, nuevos peinados, gente nueva para conocer, un nuevo tipo de misión, nuevos eventos, más reformas del hogar, un puñado de logros nuevos y peceras, entre otras cosas. Es completamente gratis. Eric Barone, yo creo que es un señor que se escapó de algún sitio donde lo tenían amarrado y en realidad es un psicópata de algún tipo y el día menos pensado nos va a matar a todos, porque lo de este tío no es ni medio normal. Me parece alucinante que el juego esté hecho por un solo tío y además todo lo de la nueva actualización salga por 0 dineros. Pero bueno, que si tenéis Stardew Valley en consola y no os habéis enterado por algún motivo de la actualización, ahí tenéis para unas cuantas decenas de horas más de contenido gratis. Yo, de verdad, flipo con este señor. Pero vamos ya con la zona extra, en la que vamos a hablar de la buena de Kabinagata, una señora que se merece que la vida le dé un jodido respiro de una vez. Para quien no la conozca, Kabinagata es una dibujante de manga, autora de las exitosas obras Mi experiencia lesbiana con la soledad y Diario de intercambio conmigo misma 1 y 2, en las que va relatando sus vivencias con diversos problemas mentales y sus esfuerzos por conseguir comprender la situación en la que se encuentra y poder sobrellevarlos o incluso superarlos, sirviendo tanto como una vía de escape para ella como tal vez una especie de guía de autoayuda para gente que pueda pasar por una situación similar. No os voy a mentir, es una obra durilla de leer, a pesar de su envoltorio mega adorable, porque la narración se siente increíblemente personal, se nota que es desde el punto de vista de alguien que ha sufrido aquello de lo que está hablando en lugar de simplemente ser alguien que se ha informado sobre ello. Y es curioso, porque este tipo de obras tienden a causarme rechazo, porque acaba llegando un momento en el que me parece añadir más miseria porque sí, y al final me cuesta mucho empatizar, pero hay muy bien metidos unos momentos de luz en los que Kabi va entendiendo de lo que le ocurre y va esforzándose por superarlo. Y ahí de verdad conectas con ella y quieres que sea feliz, y cuando ves que parece que está remontando ya puedes suspirar aliviado. ¡Bam! Hachazo y vuelta a empezar. Le recomiendo a quien quiera que esté escuchando esto los 3 mangas, porque de verdad que son ensayos súper didácticos más allá del entretenimiento que puede ofrecer leerlo. Las metáforas que usa para ejemplificar las distintas sensaciones que le producen cosas tan jodidas como la bulimia, la anorexia y la depresión están tan bien conseguidas y son tan sencillas de entender que de verdad sientes que aprendes cosas sobre esas enfermedades mentales. Más bien aprendes sobre las vivencias de alguien que las está sufriendo. Pues resulta que el 17 de febrero esta señora saca manga nuevo. Su nombre en japonés va a ser Gourmet de Go y al parecer va a tratar sobre los trastornos alimenticios y su relación tóxica con la comida. Yo la verdad, por una parte me alegro un montón como consumidor porque creo que esta señora escribe muy bien, pero por otro es la de por Dios que alguien le dé un abrazo y le diga que todo va a salir bien, por favor. En fin, parece que ese día saldrán los primeros 2 capítulos para quien le interese gozárselos. Yo me esperaré a que licencien el tomo en España, que si cae volverán a ser los de Fandogamia y con los otros 3 tomos hicieron un trabajo fetén.
Y ya cuando salga en físico volveré a preocuparme por la salud mental de esta muchacha y a pasar un mal rato leyendo, que eso siempre está bien. Y para acabar, este sábado 13 de febrero he cumplido 25 años, 5 lustros, un cuarto de siglo. Y quería aprovechar para hacer un poco de balance de este último año que ha estado curioso. Mis 24 han sido el año en el que de una vez por todas decidí dejar de intentar sacar el proyecto final de ilustración, porque llevaba ya un tiempo arrastrándolo, el año anterior me habían suspendido el que logré acabar, y llegó un punto en el que directamente preferí rendirme e intentar enfocar mi carrera como ilustrador sin el título. Aunque la verdad es que me jodió bastante, porque era una meta personal que me había propuesto antes de empezar a cobrar por mis dibujos. Parte de la culpa, entre comillas, de esto la tiene el que el septiembre anterior empecé un curso de programador de videojuegos, a la vez que decidí volver a intentar sacarme el título de ilustración, porque creía que iba a poder con las dos cosas, pero conforme avanzaba el curso de videojuegos veía que eso podía procurarme un futuro un pelín más estable en el sector que simplemente si conseguía un título que tampoco definía mis capacidades como artista. El título de ilustración solo establece que ha superado un último examen por parte de un jurado de profesores. Y sinceramente, después de 3 años, yo ya no tenía las ganas ni el tiempo para dedicarle a un proyecto que lo único que iba a hacer era consumirme tiempo y esfuerzo que podría dedicarme a formarme en este otro campo. Preferí quedarme con todo lo que he ganado, que ha sido mucho. Me llevo de la formación profesional de ilustración unas cuantas amistades con las que conecté mucho. Muchísimos conocimientos que he conseguido afianzar de forma mucho más directa que si lo hubiera hecho de forma autodidacta. Y una mejoría considerable en mis capacidades plásticas respecto a cuando entré en el ciclo. Estoy muy convencido de que mi curva de aprendizaje se hubiera aplanado enormemente si no hubiera tenido a unos profesores tan estrictos y exigentes en cuanto a acabados y procedimientos. Y de verdad que siento que ha sido un gran escalón en mi carrera como dibujante. Aunque en retrospectiva creo que tendría que haberlo dejado 2 años antes y haber empezado a formarme como programador en cuanto vi que el proyecto final me quedaba bastante grande. Por otro lado, los 24 han sido el año en el que por fin he decidido empezar a cobrar por mi trabajo como dibujante. No ha sido una decisión fácil, y debido a lo que me costó desprenderme de la idea de abandonar el título, tardé más de lo que me esperaba en dar el paso, pero en diciembre por fin empecé con el coffee y a mediados de enero abrí las comisiones de forma oficial. De esto ya hablé en el anterior podcast, pero permitidme repetirme un poco en este campo, porque de verdad que ha sido un paso adelante enorme respecto a la autoapreciación por mi trabajo. Abrir comisiones no solo significa que monetizo lo que llevo tanto tiempo haciendo por hobby, que siempre está bien, sino que significa que verdaderamente me gusta lo que hago. Puede parecer una tontería para alguien ajeno al mundo del arte, pero creo que cualquier dibujante o artista en general que escuche esto coincidirá conmigo en que no es raro tener una etapa más o menos prolongada en la que nos cuesta mucho sentir que lo que hacemos merece la pena. Es muy fácil caer en los pensamientos de la gente solo me dice que está bien por ser amable, dicen que les gusta porque no ven todos los fallos que tiene, puede que este aspecto del dibujo me haya quedado bien pero lo he jodido un montón con este otro y similares. Así que por eso muy contento con el paso que he dado y ojalá las comisiones sigan yendo a tan buen ritmo como ahora. En cuanto a programación, la verdad es que empecé los 24 con un ritmo bastante lento, porque entre el curro y tener que pensar cómo estructurar el proyecto que en el futuro iba a abandonar me quitaba bastante tiempo, sumándole que estaba en una parte del temario que se me atascó bastante más de lo que debería. Y no fue hasta que empezó el confinamiento en marzo que verdaderamente pude sentarme, respirar hondo, mirar a ese monstruo a la cara y empezar a resolver todos los problemas que se me iban presentando. Puedo decir que he llevado un ritmo de trabajo bastante decente y he aprendido un montón, sobre todo en la segunda mitad del año, llegando a acabar de momento 3 jueguecitos y casi un cuarto que se me está resistiendo un poco. Y aunque es verdad que estoy un poquito nervioso porque en teoría en septiembre acabo los 2 años de curso y todavía no sé qué voy a hacer de proyecto final, por lo menos veo un poco la luz al final del túnel, no me siento tan ahogado como me sentía con ilustración. Y de verdad siento que este es un campo en el que todo reto puede llegar a ser accesible de una forma u otra. Supongo que llegará un punto de la curva de aprendizaje en el que me estanque por completo, pero para entonces creo que ya he podido empezar a ganar dinero con alguno de mis juegos y, punto a favor, puedo usar mis conocimientos de ilustrador para mis propios proyectos en Unity, que quieras que no, me puede ayudar bastante a darle más personalidad a mi juego en lugar de simplemente coger assets de la Asset Store y arrastrarlos al proyecto. Así que en general, muy buen balance en este campo. La mayor mierda de este año en lo personal ha sido un fallecimiento del que prefiero no hablar aquí, y en menor medida que las metas monetarias que me había propuesto para este año se fueron un poco a la mierda cuando entré en ERTE nada más empezar el confinamiento, sobre todo porque he estado en esta situación hasta hace un par de semanas. Mi novia y yo hemos conseguido hacer malabares para aguantar en el piso en Palma durante todo el año, pero no voy a mentir, si no me hubieran vuelto a llamar del trabajo muy probablemente el mes que viene nos hubiéramos visto obligado a volver con nuestros padres.
Empecé 2020 con previsiones de ahorrar lo suficiente como para actualizar mi hardware a un ordenador potentillo con el que poder trabajar cómodamente en Unity y poder hacer directos sin miedo a que me explote el portátil, y me comí tremenda mierda. A ver si este año no nos vuelven a confinar, ni me echan del trabajo, y puedo ahorrar para de una vez por todas pillarme la tremenda Master Race y poder pasar a streamear cosas algo más exigentes. Ni que sea, si me aburro, enchufar el Tetris 99 y poder jugar a más de 5 frames por segundo. Y por último, a nivel creativo, este ha sido el año en el que he vuelto a retomar el proyecto del canal de YouTube, esta vez con un nombre diferente, intentando crear desde el inicio una imagen de marca, algo más personal, y ha sido el año en el que he estado más activo. He dibujado bastante, he escrito mucho, sobre todo para 4 regiones, mi setting de D&D. He programado bastante y he empezado el podcast, que quieras que no, es una manera de obligarme a mantenerme despierto en la actualidad del manga anime y los videojuegos, y de aprender a ordenar mejor mis discursos para cuando tenga que aplicarlos, ya sea en los ensayos de este mismo podcast, como puede ser una narración en una partida de rol o una presentación de un proyecto a una empresa. Siento que he crecido mucho como persona y como creador, y espero que siga siendo así este 2021 y principios del 2022. Y eso sería un poco todo. Os recuerdo, como siempre, que si queréis preguntarme lo que sea, podéis hacerlo en el hashtag Vizuhabla, que tenéis un enlace a mi Ko-fi por si os interesa echarle un vistazo a mi galería y tal vez incluso pedirme una comisión, guiño guiño. Y si simplemente queréis verme escribiendo chorradas, soy bastante activo en mi cuenta de Twitter, podéis encontrarme como @vizudraus. Muchas gracias por aguantar hasta aquí y hasta luego.